Continuamos hablando de fe y en este día vamos a hablar la fe que empodera a otros, bendice a otros, anima a otros. Como ayer vimos, Josué no solamente tenía un llamado para él poseer la tierra prometida, sino que también tenía un llamado para que otros fueran con él. La gente que estaba alrededor de él también debía ser animada, guiada, impulsada a que conquistara la tierra que el Señor les había entregado. Y eso era a través de la vida de Josué. Siempre en las Sagradas Escrituras el Señor nos da el llamado, la oportunidad de vivir en conexión con otros. Siempre el Evangelio tiene relación con otros. A veces pareciera como que uno vive solito y en su propia burbuja y en sus propias situaciones y en su propio mundo. Pues de alguna manera debo decir que no es así. Todos estamos interrelacionados, conectados con otras personas. Vivimos en comunidad y Dios nos puso en comunidades y nos puso como familias y nos puso como grupos de personas. Y la idea de esto es que los unos a los otros seamos bendición los unos para los otros. En el plan de Dios nunca ha estado el que vivir en comunidad sea una oportunidad para hacerse daño unos a otros, o para maltratarse unos a otros, o para dañar la bendición de unos y otros. No, siempre el plan de Dios, siempre el propósito de Dios para la vida en comunidad es que los unos a los otros nos sirvamos de bendición, nos apoyemos, nos acompañemos, nos demos nuevas fuerzas el uno al otro, nos gocemos de las victorias de los otros, disfrutemos de las bendiciones de otros, que podamos vivir en una comunidad realmente, como dice la Escritura, que pertenece al reino de Dios. En este tiempo, el Señor está llamando a la iglesia a ser iglesia. Y en este tiempo el Señor está invitándonos a que vivamos conectados con otros, rompiendo esas barreras que a veces se levantan. A veces se levantan barreras por el ego, por la vanidad, por malas acciones, por heridas del pasado, por malas experiencias, por equivocaciones de otros o pecados de otros. A veces levantamos barreras y no permitimos que gente se nos acerque. Creo que el Señor nos ha llamado a vivir conectados con otros, a orar por otros, a que el Señor nos use para abrirle puertas a otros, a que el Señor nos use para fortalecer las vidas de otros, a que el Señor nos use para ser de bendición a otras personas. En este día yo quiero invitarle a que usted considere gente a su alrededor que necesita de una palabra de aliento, que necesita de un abrazo, que necesita de una sonrisa suya, que necesita de una invitación a un café, que necesita de una llamada, cualquier cosa que el Espíritu Santo ponga en su mente o en su corazón acerca de otra persona. Este es buen tiempo para hacerlo. Quiero que usted vaya, por favor, a Romanos capítulo 15 y los versículos que vamos a estudiar hoy están del 1 al 7. Romanos capítulo 15, versículos del 1 al 7. Dice la palabra del Señor: Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agrandarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron,
a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Este pasaje, estos versículos que acabo de leer, están mostrando, vienen en conexión de una conversación que está teniendo el apóstol Pablo a la iglesia y le está hablando acerca de los débiles. Le está hablando acerca de estas personas que no tienen una fe sólida, que no tienen una fe madura, que no tienen una fe responsable o afirmada, arraigada. El, el apóstol Pablo está hablando de personas que les gusta andar en contiendas, personas que les gusta menospreciar a otros, personas que les gusta juzgar a otros, personas que les gusta juzgar al que trabaja con otros, personas que les gusta mantener una palabrería de, en lugar de alabanza, quejabanza, como decimos. Personas que en su diario vivir no quieren agradar al Señor. Personas que juzgan a otros porque comen o porque no comen. Personas que no viven para el Señor, sino que viven para ellos. Personas que no creen en la obra completa del Señor Jesucristo en su resurrección. Personas que toman ventaja de los hermanos. Personas que no doblan sus rodillas, sino que permanecen juzgando y acusando a los demás. Personas que no tienen un corazón fortalecido, sino un corazón débil, que en lugar de fortalecer la vida de otros, los desaniman en aspectos de fe. Personas que en lugar de mantenerse en santidad, corren hacia lo inmundo, hacia el pecado. Personas que ya no andan en amor, sino que andan pensando en que ellos son los que necesitan amor. Personas que les gusta vituperar a otros. Personas que están juzgando por comida y por bebida. Personas que no permiten la libertad al Espíritu Santo. Personas que no agradan a Dios en sus corazones. Personas que andan buscando su propio beneficio y no el beneficio de otros. Personas que andan juzgando la obra de Dios y a sus líderes. Personas que andan buscando cómo hallar tropiezo en las vidas de otros. Personas que son fáciles de ofenderse y fáciles de vivir en debilidad. Personas que no tienen fe para ir hacia adelante. Personas que se condenan a sí mismos y condenan a otros. Personas que andan dudando de todo y de todos. Personas que no viven en fe, sino viven en su propia naturaleza. Esta es más o menos la descripción de los primeros 23 versículos del capítulo 14. Capítulo 14 describe los débiles en la fe. ¿Cuál es el comportamiento que tienen estas personas? ¿Cómo miran a otros? ¿Cómo se relacionan con otros? Y si ustedes se fijan, el comportamiento de estas personas está completamente alejado de la verdad de las Sagradas Escrituras y de la verdad de la vida cristiana. La mayoría de personas con esta vida débil en fe
son personas que causan más incomodidad que deseos de tenerles cerca. Pero el apóstol dice, ¿sabe que tenemos un desafío? Y el desafío es que estos que no queremos tener cerca, debemos tenerlos cerca. Eso es bien interesante porque a muchos de nosotros no nos gustan este tipo de personas murmuradoras, estos que acusan a otros, estos que hacen daño a la obra. No nos gustan, no queremos estar cerca de ellos, queremos más bien alejarnos de ellos. Pero ¿sabe lo que el apóstol Pablo dice? Es, oiga, no los abandonen. No los dejen solos. Lo que el apóstol Pablo dice en capítulo 15, del 1 al 7, es acérquense a ellos. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Es un llamado a ir a aquellas personas que consideramos inmaduras, aquellas personas que consideramos que no han crecido, aquellas personas que consideramos que no tienen una vida de fe estable, aquellos que consideramos como que no vale la pena sembrarles más, aquellos que consideramos como que ya no vale la pena acercarse más a esas personas. El Señor en las Sagradas Escrituras dice, no, hay que acercarse a ellos. Hay que aceptarlos, hay que saber soportar las flaquezas de los débiles. Ojo, soportar no es unirse a sus locuras y unirse a su mundo débil. Soportar es que podemos estar entre ellos y usar lo que Dios nos ha dado para fortalecerlos. El llamado de hoy del Señor para la gente que tiene fe es que se anime a levantar el corazón de otros, se anime a empoderar la vida de otros. Es bastante sorpresivo encontrar personas en la vida de fe que parece que son maduros, o uno quiere que estén en otro nivel de madurez, o que uno ve que ya deben estar en otro nivel de crecimiento y no lo están. Ellos empiezan a reaccionar con las características del capítulo 14. Pero cuando encuentras estas cosas, en lugar de decepcionarte y alejarte, lo que puedes hacer es soportarlos. Sopórtales y aquí esto me gusta mucho porque normalmente nosotros escapamos de los que son débiles en la fe y escapamos porque no queremos incomodarnos a nosotros mismos ni queremos participar de sus locuras. Pero el apóstol dice, sopórtenles y dice, y no se agraden a ustedes mismos. En otras palabras, hay que soportar a las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Porque muchas veces no soportamos a otros es por nosotros. Pero Pablo dice, quítese usted, quite de lado su propio mundo y permita que esta gente esté cerca de usted con el propósito de fortalecerlos. Versículo 2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo y luego dice, en lo que es bueno y luego dice, para edificación. Aquí está el trabajo suyo y el mío, con los que consideramos débiles en la fe. El llamado del Señor para nosotros es que tengamos cerca o permitamos a esa gente y que lo que hagamos con ellos es fortalecerlos. Lo que hagamos con ellos es levantarlos, edificarlos. Y no vaya, por favor, a hacer usted lo que hizo un joven cuando yo estaba en mi juventud. Salíamos a evangelizar en las calles. Y salir a evangelizar en las calles, pues obviamente nos encontrábamos con todo tipo de personas en las calles y la mayoría de las veces éramos un grupo de jóvenes que queríamos ir y rescatar a muchachos de las drogas y sacarlos de las calles y entonces salíamos en las noches a evangelizar después del día de trabajo. En una de estas, uno de estos muchachos, él pensó, yo debo hacerme como los pecadores y conectarme con ellos para poderles hablar de Cristo y ganármelos para Cristo. Pues una de estas, él se encontró a un hombre que estaba bebiendo licor. Y este señor le dijo, yo lo escucho si usted bebe conmigo.
Y el joven se sentó con este hombre a una copa a él, una copa al otro, una copa a él, una copa al otro. Cuando nosotros estábamos buscando al joven, lo encontramos igual de borracho al otro que él estaba evangelizando. No se trata de que por conectar a otros y por ganar a otros, entonces yo me convierto como ellos. No, se trata de estar al lado de los débiles en la fe, pero se trata de que mi llamado es fortalecerlos. Mi llamado es edificarlos. No puedo participar de sus inmadureces para que yo no termine la misma vida de inmadurez. Pablo está diciendo, si te acercas a un débil en la fe, es probable que te encuentres con todas esas cosas, esas locuras que hay en la mente de estas personas, pero lo que tienes que hacer es trabajar para edificarle. Y aquí el concepto detrás de edificar a otros es que no está buscando beneficio propio. No edificas a otros por beneficio propio. No estás buscando tu propio beneficio, no estás buscando tu propio favor, no estás buscando algo que viene para ti por ayudar a otros. No, y menos cuando se trata de hacer la obra de Dios. Ninguno puede hacer la obra de Dios buscando su propio beneficio. El corazón del servidor, el corazón del hombre y la mujer de Dios maduro y madura es que sirve a otros por el beneficio del otro. El apóstol dice en el versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El mismo ejemplo del Señor Jesús. Jesús no vino a servirse a Él o a que le sirvieran a Él. Jesús vino a servirle a otros. La manera de levantar el corazón de otras personas, por un lado, es estando ahí. No te alejes, quédate ahí. No dejes el lugar, no dejes esta gente. Quédate ahí. Pero al mismo tiempo, tu llamado es vivir para edificarlos, para levantarlos, para empoderarlos, para fortalecerlos, para animarlos, para sacarlos de su inmadurez y llevarlos a vidas sólidas en el Señor. Y a veces hay que tratarles como a los bebés, como niños pequeños. Es como la Biblia los describe. A veces hay que hablarles con tanto amor, pero a veces también hay que ser firmes. A veces hay que instruirles con firmeza, a veces hay que confrontarles con firmeza, a veces hay que sencillamente dejar pasar el momento y después tratar el asunto. Necesitamos de la sabiduría de Dios para poder levantar las vidas de otros. Y yo no sé cuánta gente que no ha crecido como tú en la fe tienes cerca, pero lo que sí sé es que hoy el Espíritu Santo te está llamando a levantar el corazón de otras personas, a llevarles a una vida de madurez, a llevarles a una vida de solidez en la fe. Y hay otra palabra que el apóstol le dice a los lectores de la carta a los romanos, y es que hay dos aspectos para poder levantar la vida de otros, y es paciencia y consolación. El Señor llama a nosotros, sus hijos, a que experimentemos paciencia con los débiles en la fe. Yo no sé si a usted le ha pasado, como en muchas ocasiones nos pasa a la mayoría de personas, que cuando encontramos personas que hacen cosas como, pero ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás diciendo esto? ¿Por qué estás actuando de esta manera? Queremos que, Señor, ayúdanos con esta gente. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos con esta gente? A veces perdemos la paciencia y queremos mejor escapar. O reaccionamos con enojo, reaccionamos con una gritada bien grande, reaccionamos con una amenazada, no lo vas a volver a hacer. Reaccionamos sin paciencia. Pero sabe, la paciencia y la consolación son fruto de la palabra de Dios en la vida de los maduros. La gente sólida sabe tener paciencia y la gente sólida sabe consolar a otros, así como es consolado de parte del Señor.
Pero hay un tercer elemento, y el tercer elemento que menciona el apóstol es que tengamos esperanza. A veces la gente nos lleva a sentir como que ya no vemos más allá con ellos. Hasta aquí llegamos con esta gente, no les podemos animar más, no sabemos ya más qué hacer y les dejamos de ver como el proyecto de Dios. Ponga atención a esto, porque a veces nos cansamos con personas. Y yo le quiero decir a usted, no se canse con otras personas. Hoy el Señor le está diciendo, siga con paciencia. Siga ministrando a esas personas solidez, siga ministrando a esas personas crecimiento, siga ministrando a esas personas firmeza, porque sabes algo, hay que verles con esperanza. Este verles con esperanza es verles como personas que van a llegar al punto de solidez en su fe, a la transformación de sus vidas que el Señor tiene preparado para ellos. Siempre que el Señor te pone cerca de personas que están en momentos débiles, el Señor te pone para que les veas con paciencia, para que les veas con consolación y para que los veas con fe, con esperanza de que algo Dios va a hacer en ellos. Algo Dios va a hacer en ellos. Y en este aspecto, Pablo también dice, ¿saben? Reciban un mismo sentir, tengan unidad. A veces las inmadureces de nosotros, las inmadureces de otros, nos lleva a romper la unidad, nos lleva a romper relaciones, nos lleva a romper conexiones con personas que amamos. Algunos de nosotros amamos a personas realmente que las amamos de corazón. Y a veces consideramos mejor distanciarnos, mejor romper relaciones. Pero sabe, el Señor dice, no rompan relaciones. Mantengan un mismo sentir, mantengan unidad, mantengan buenas relaciones con estas personas que nos roban la paciencia, que nos sacan el enojo, que nos frustran, que a veces vituperan, como dice la palabra, de nosotros. ¿Sabe? Esto muestra un alto grado de inmadurez, pero también muestra una gran invitación para ti a fortalecerles a ellos en la fe. No queremos gente inmadura en la vida de fe. El Señor invita a la iglesia a una vida madura en la fe. Una vida que une a otros, una vida que da gloria a Dios. Versículo 6 dice, para que unánimes a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es una invitación a que las personas crezcan de tal manera que maduren al nivel de convertirse en personas que glorifican a Dios en sus vidas. Si hay un llamado que el Señor tiene para ti, es que consolides a otros para que ellos con sus vidas se conviertan en gente que glorifica y honra el nombre del Señor. Y dice finalmente, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Si ustedes se fijan, en el versículo 1 empieza, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Esto está hablando de tener relación entre los fuertes y los débiles. Pero termina el versículo 7 de esta conversación invitándonos a recibirnos los unos a los otros como también Cristo nos recibió. A veces nosotros no queremos recibir a estas personas que tienen inmadurez, que actúan con debilidad en la fe. Queremos alejarlos. El llamado del Señor hoy para ti y para mí es, no los alejes y no te alejes de ellos. Acércate, trabaja en sus vidas, así como Cristo te recibió a ti. Lo que Pablo está diciéndoles es, ustedes también fueron inmaduros y el Señor los recibió. Ustedes también tienen debilidades y el Señor los recibe.
Ustedes también fueron débiles en la fe y el Señor los recibió. Así como Cristo nos recibió para la gloria de Dios, así también nosotros trabajamos en las vidas de otros, fortaleciéndolos en la fe. Hoy hay un llamado para ti y es que podamos conectarnos con aquellas personas que necesitan ser animados, aquellos que están pasando por momentos difíciles en su vida de fe. Que busquemos a aquellos que se han alejado, aquellos que se han retirado del Evangelio, aquellos que en un momento eran útiles en la obra de Dios y hoy son una persecución para la obra de Dios. Aquellos que en su momento entregaron sus vidas completas al Evangelio y hoy pareciera que andan buscando cómo acusar y atacar el Evangelio. Debemos buscarles y pedirle al Señor que nos use como restauradores de ellos, más porque ellos mantengan su fe en el Señor, más porque ellos sean salvos, más porque ellos mantengan con madurez su vida cristiana y más porque ellos den fruto, el fruto de dar gloria al Señor. ¿Sabe? Creo que la llamada de hoy, la invitación del Señor también de hoy para nosotros es que oremos por ellos. No podemos poseer la tierra si no fortalecemos a los que son débiles. Y aquí debo decir que a veces la gente que más elimina a su propia gente son los cristianos. La gente que más menosprecia y rechaza a su propia gente son los cristianos. La gente que más juzga y acusa a los demás son los cristianos. ¿Sabe? Necesitamos ir contra esa cultura, contra ese pensamiento. Y los que más amamos seamos los cristianos. Los que más cuidamos seamos los cristianos. Los que más animamos somos los cristianos. Los que más protegemos la iglesia somos los cristianos. Los que más protegemos el liderazgo de la iglesia somos los cristianos. Los que más cuidamos a los débiles somos los cristianos. No abandonamos a los soldados heridos. Vamos por ellos y los restauramos para la gloria del Señor. Si tú eres un soldado herido y el Señor te ha sanado, no olvides que tú has sido alguien que ha sido levantado por la misericordia de Dios. Y Dios usó a alguien para levantarte. Hoy Dios te quiere usar a ti para levantar las vidas de otros. Hoy el Señor te está hablando de salirte un poquito de tu propio mundo y andar pensando en tus propias necesidades y que levantes los ojos y veas las necesidades espirituales de otros. Veas las vidas de otros para levantarlos. Hay gente más débil que tú pasando por situaciones más difíciles que las tuyas, que ellos necesitan una voz de aliento que puede salir de tu propio corazón para las vidas de ellos. Si es que hoy quiero que pienses ahí en tu mente y en tu corazón, en alguien que necesite ser animado, en alguien que necesite ser fortalecido en la fe, en alguien que necesite ser levantado, en alguien que necesite ser restaurado. Y si tú le has dejado a la deriva, como decimos, y no has querido acercarte más, que vuelvas a acercarte a ellos para que les levantes y les bendigas. Quiero que oremos juntos, porque la fe que el Señor ha puesto en nosotros es una fe que empodera y levanta las vidas de otros. Padre, oramos por los que pasan por debilidades en la fe, que no son sólidos, que no maduran, que no crecen, que tienen tantas cosas desagradables delante de ti, Señor, y delante de otras personas, de uno mismo, Señor. Ayúdanos, Señor, a no alejarles. Ayúdanos, Señor, a tener la paciencia que necesitamos, a tener esa consolación de la palabra y del Espíritu Santo,
a tener esa unidad, Señor, a romper esto que separa, las barreras que dividen y que separan la iglesia tuya, que podamos romperlas y mantenernos en unidad. Que el débil diga fuerte soy, Señor, y que tú nos uses para restaurar las vidas de otros. Si hay gente que se ha apartado de ti, llévanos donde ellos están para levantarlos. Si hay gente que se ha hundido en su pecado, llévanos donde ellos están para sacarles, Señor, fortalecerles, edificarles, sustentarles. Úsanos como instrumentos de restauración. Úsanos como instrumentos de consolidación, Señor. Úsanos como instrumentos de llevar a otros a tener vidas maduras en la fe. Por favor, Señor, danos las herramientas de oración, las herramientas de tu palabra, las herramientas de conexión, las herramientas de discipulado para consolidar a otros. Señor, úsanos para ver las vidas de otros llenas de tu palabra, llenas de tu poder, llenas de tu Espíritu Santo, llenas de las victorias que tú tienes para ellos. Úsanos, Señor, como consolidadores, restauradores, fortalecedores de corazones de otras personas. Bendito sea tu nombre. Y si aquí hay personas pasando por debilidad en la fe, ministro a sus corazones, Señor, nueva vida, nuevas fuerzas, el fuego del Espíritu Santo llenando sus corazones, la palabra tuya cobrando vida y llevándoles a levantarse y a ir hacia adelante. Bendigo el corazón de mis hermanos y mis hermanas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerde, hoy es el día de sustentar, de empoderar las vidas de otros. Levante al débil, porque si usted un día estuvo débil, hubo alguien que Dios usó para levantarlo. Y si mañana estuviera débil, Dios va a usar a alguien para levantarte. Fortalezca al débil hoy que tú estás fuerte. Que mi Señor bendiga sus vidas. Mañana, si el Señor quiere, seguimos en este devocional. Si el Señor le ha bendecido con este devocional, compártalo con otro, porque este es tiempo de bendecir a otros. Dios los bendiga.